el cual se, el cual se realiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Combate a la Corrupción. Desde el año 2003, todos los días 9 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, una fecha creada por la Organización de las Naciones Unidas para llamar la atención sobre la necesidad de erradicar este fenómeno que afecta el desarrollo de los países y por consiguiente la calidad de vida de sus habitantes. El Día Internacional contra la Corrupción de 2021 busca destacar los derechos y responsabilidades de todos, incluidos los estados, los funcionarios públicos, los agentes de la ley, los representantes de los medios de comunicación, el sector privado, la sociedad civil, el sector académico, el público y los jóvenes en la lucha contra la corrupción. El objetivo de este foro es que las y los participantes expresen sus ideas en relación con la participación ciudadana en la fiscalización de los recursos públicos, en particular la importancia de la instalación del Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización, el cual tiene por objeto establecer acciones respectivas, competencias, promoverán el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos, de acuerdo a lo que establece el artículo 37 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Sin más preámbulos, me permito presentar a nuestros invitados participantes. Nos acompaña contaremos con un video por parte del titular del órgano interno de control del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Manuel Rodríguez Murillo, que por cuestiones de agenda no le fue posible acompañarnos de manera en línea. Contamos con la presencia de la diputada presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso del Estado de Aguascalientes, licenciada Yolitzin Aleli Rodríguez Sendejas. Muchísimas gracias, diputada, por acompañarnos. La presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, maestra Alejandra Yasmín González Sandoval. Muchísimas gracias, presidenta, por acompañarnos en este foro. Nos acompaña también el auditor superior del órgano superior de fiscalización del Estado de Aguascalientes, licenciado Francisco Martín Muñoz Castillo. Auditor, muchísimas gracias por estar con nosotros en este foro. También contamos con la presencia de la presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, AC, contador pública, Miriam Fabiola Gutiérrez Muñoz. Contadora, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Nos acompaña también la titular del órgano interno de control del municipio de Aguascalientes, licenciada Brenda Ivette Reséndiz Macías. Muchísimas gracias por acompañarnos. A continuación, me permito explicar la dinámica para el desarrollo del foro. Cada uno de nuestros participantes contará con hasta 8 minutos para hacer su presentación. Sí, cada una de sus participaciones será basada en las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante la instalación del Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización? Los retos para revisar el gasto público. ¿Cómo fortalecer la vigilancia constante y la adecuada rendición de cuentas sobre el desempeño de las instituciones públicas? ¿Cómo generar mayor coordinación entre los distintos órganos de control de la administración pública, estatal o federal? Y por último, ¿cómo fortalecer la participación ciudadana en los procesos de fiscalización? Para dar inicio, si nos permiten nuestros invitados, haremos la presentación del video que nos hizo llegar el titular del órgano interno de control del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
remembranza de cómo es que nace lo que hoy conocemos como Sistema Nacional Anticorrupción. Como ustedes saben, el contexto en el que se da la reforma constitucional allá por el año 2016 es debido a la coyuntura política y dado los hechos acontecidos en ese momento, en donde, entre otras cosas, salió a la luz el tema de la Casa Blanca mexicana. Y es aquí donde la participación de la ciudadanía organizada fue fundamental para impulsar las reformas constitucionales y posterior emisión de las leyes que hoy rigen nuestro cuarto en materia de responsabilidades administrativas. Es que algo pasó. Mira. No se oye. Ahí voy. Ha sido... Disculpen los problemas técnicos. Ahí voy, espérame. O lo dejamos al final si quieres. ¿No se escuchan? Si te sales, funciona porque estás tú con el audio de todos, ¿no? Les rogamos una disculpa, por favor. Los aspectos técnicos y son los riesgos que se corren de hacer las transmisiones en vivo y en directo. Vamos a tratar de proyectar. Maestra Alejandra Yasmín. Una disculpa, por favor, damos continuidad y trataremos de arreglar este pequeño incidente técnico para poder transmitir el video al final del foro. Muy bien, vamos ahora, si me permiten, por favor, a ceder el uso de la palabra a nuestra diputada, presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, la licenciada Yolitzin Aleli Rodríguez Sendejas. Ella es licenciada en Contaduría Pública y Finanzas por el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Aguascalientes, su maestría en Administración y Dirección de Empresas y tiene una especialidad en Banca y Finanzas. Asimismo, como parte de su formación, cuenta con 4 diplomados, diplomado de la Ley de Disciplina Financiera y diplomado de Contabilidad Gubernamental por la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental. Diplomado en Auditoría Forense, en Adquisiciones y Contrataciones. Y diplomado en Desarrollo de Habilidades Forenses en la Investigación por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados ACFE, Capítulo México AC. Comenzó su ejercicio profesional en la iniciativa privada en el sector de la construcción, desempeñándose en el área contable y financiera. Fue asesora técnica en el H. Congreso del Estado de Aguascalientes y al mismo tiempo inició en el oficio de la docencia. Estuvo en la Dirección de Planeación, Programación, Control y Seguimiento del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes. Fungió en la misma institución como directora y auditoría y revisión de cuenta pública en funciones de Auditoría Superior del Estado de Aguascalientes.
Estuvo en la Dirección General de Monitoreo y Seguimiento de Programas Estratégicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes. Hoy en día es legisladora y presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en el Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes. Diputada, si es tan amable, por favor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, gracias. Saludo con aprecio y afecto a la maestra Alejandra Yasmín González Sandoval, presidenta del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana, ambos del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado, a quien agradezco la invitación de participar en este foro que conmemora o en conmemoración de lo que celebramos desde el día de ayer, el Día Internacional en contra de la Corrupción. Es un gusto compartir este espacio de diálogo con la contadora Brenda Recendis, titular del órgano interno de control del municipio de la capital, la contadora Miriam Gutiérrez, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, el maestro Manuel Rodríguez Murillo, titular del órgano interno de control del INEGI, que ojalá podamos ver su video al final de estas participaciones, y por supuesto al licenciado Francisco Muñoz, auditor superior del Estado de Aguascalientes. Asimismo, me permito saludar con aprecio a la licenciada Josefina Díaz Aguilar, al maestro Francisco Miguel Aguirre Arias, al maestro José de Jesús Suárez Mariscal y al licenciado Salvador Vázquez Caudillo, todos ellos integrantes del Comité de Participación Ciudadana hoy en día en el Estado. Bien, pues hablar de fiscalización siempre es hablar del examen y evaluación sobre el origen, manejo y destino de los recursos financieros, así como del cumplimiento de las metas institucionales. Por lo tanto, hablar de la participación ciudadana en la fiscalización es por consecuencia un proceso mediante el cual los ciudadanos participan de esa evaluación o examen de los recursos públicos. Ludwig von decía que la corrupción es un mal inherente a todo gobierno, que no está controlado por la opinión pública. Y por esta última no debemos reconocer solo a los medios de comunicación. En el Estado mexicano, a partir de la reforma del artículo 26, por allá del año 1983, y a la ley de planeación, se empezó a introducir el control de la vigilancia de los programas ciudadanos. Pero no fue sino hasta el año de 1991 en que se introducen los esquemas de la Contraloría Social, figura muy importante hoy en día, pero que debemos reconocer que aún falta fortalecer. Y como todos sabemos, las Contralorías Sociales son mecanismos de control social para asegurar el correcto desarrollo de los programas. En el artículo 69 de la Ley General de Desarrollo Social la define como el mecanismo de los beneficiarios de manera organizada para verificar asignados a los programas de desarrollo social. Sin embargo, este mecanismo ha quedado supeditado a la supervisión de programas sociales y de construcción de obra pública. Como un aporte del nuevo gobierno, en la actualidad, el gobierno federal, se ha introducido un esquema de ciudadanos alertadores, pero desde la óptica correctiva y no de la preventiva, que considero es sumamente importante atacar el tema preventivo en el combate a la corrupción. Fortalecer el tema del control interno es sumamente importante. Todo lo anterior se traduce en la realidad mexicana. Aún no hemos logrado que el ciudadano o la ciudadanía organizada pueda participar del seguimiento en tiempo real del manejo y supervisión de los recursos. Y el porcentaje de involucramiento social y de los montos financieros en donde interviene la sociedad no alcanza ni siquiera el 10% de los presupuestos públicos. Es verdad que la apertura que hemos experimentado en materia del acceso a la información ha producido que sea cada vez más fácil acceder a la información pública. Mas, sin embargo, no hemos podido llegar a incidir como sociedad organizada en la evaluación de la eficiencia y eficacia en el manejo de nuestros recursos. Por lo tanto, sigue siendo hoy en día, como ya lo comenté, una asignatura pendiente. Quisiera traer al debate algunos datos que se presentan en la encuesta en materia anticorrupción y cultura de la integridad a nivel estatal 2020, elaborada por la CC Aguascalientes, en el cual nos señalan que el 63% de los ciudadanos consideran que es muy difícil organizarse con otros ciudadanos para trabajar en una causa común. Asimismo, otro dato interesante es que el 53% de los ciudadanos nunca ha tratado de organizarse con otras personas afectadas para resolver un problema en común que les afecta. Sin embargo, entre estos datos malos, por así llamarlos,
Hay algunos muy buenos que llaman también la atención de ese estudio. El 88% de los ciudadanos estarían dispuestos a participar en actividades de vigilancia a la autoridad. Así también el 84% estaría dispuesto a solicitar y revisar información pública para presentar una denuncia, lo cual es importante y también lo voy a concatenar con una de las preguntas de qué es lo que nos está faltando ahorita para fortalecer precisamente ese tema. Es importante el tema de la denuncia ciudadana, fortalecerlo, garantizar los mecanismos para que los ciudadanos no tengan el miedo o no se sientan vulnerados al presentar una denuncia. Bajo ese paneo, creo que incluir a la sociedad en mecanismos de auditoría, inspección, escrutinio y supervisión, de acuerdo con la literatura de la nueva gerencia pública del inglés, Audit, Inspection, Oversight, Scrutiny. Por tanto, no me queda más que lanzar una pregunta abierta en este foro para hacernos la introspección y preguntarnos desde nuestra trinchera qué tanto hemos hecho como funcionarios públicos, asimismo como sociedad, y qué tanto ha hecho el Estado mexicano para involucrar a los ciudadanos en estos 4 mecanismos que acabo de mencionar. Respondiendo un poquito a las preguntas en concreto que nos hicieron favor de pasar para el tema del foro, y para no extenderme mucho en el tiempo, una de las preguntas señalaba cómo generar mayor coordinación entre los órganos de control de la administración, tanto estatal como federal. Desde mi punto de vista y en mi experiencia, creo que hay 2 situaciones muy importantes, que sería el de hacer uso de las tecnologías de la información responsablemente, pero sobre todo también en la práctica fortalecer todos aquellos formatos de revisión, es decir, de auditoría que se utilizan en las auditorías, entre las diferentes instancias, en los diferentes niveles de gobierno. Instancias me refiero que correspondientes al tema de la auditoría y o fiscalización de los recursos, que eso abonaría también mucho en las entidades para que en la operatividad estos puedan dedicar o destinar más tiempo a la planeación correcta de los recursos financieros, y que a su vez también puedan reforzar los mecanismos de control interno y ahí entrar en un sistema preventivo y no correctivo en el combate a la corrupción, como lo acabo de mencionar. Por mi parte, en esta primera intervención sería todo, y muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada. Creo que esto que acaba de mencionar es muy importante. Entre mayor transparencia tengamos, creo que eso nos ayuda a tener menos corrupción. Entre más transparente sea la información, menos corrupción podríamos tener. Agradecemos la participación. En segundo término, cederemos el uso de la palabra al licenciado Francisco Martín Muñoz. Me permito leer su semblanza. Él es titular del órgano superior de fiscalización del Estado de Aguascalientes. Es licenciado en Derecho, así ha ejercido la profesión desde hace 22 años en diversos cargos y trabajos. En la primera mitad de su carrera, se desempeñó en el ámbito del derecho corporativo en diversos despachos jurídicos en el Estado. Posteriormente realizó tareas en el ámbito de consultor externo de diversas organizaciones públicas y privadas, locales y de otras entidades en materia de auditoría fiscal y jurídica. También colaboró como asesor jurídico en el ámbito legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Congreso del Estado. Durante 9 años fue visitador adjunto de la primera visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Coordinación Regional en Aguascalientes. Desde junio del 2020, por designación del Pleno del Congreso del Estado de Aguascalientes, ocupa el cargo de auditor superior del órgano superior de fiscalización del Estado de Aguascalientes. Licenciado, le damos el uso de la palabra, si es tan amable, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Me permito señalar lo siguiente. Estimados comisionados del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores, en primer lugar, agradezco
la consideración y la invitación a participar en este foro organizado por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, para conmemorar el 18 aniversario del establecimiento del Día Internacional del Combate a la Corrupción por parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Fecha que, además de señalar un evento de tal importancia para el mundo, para los mexicanos, representa un monumental reto al que debemos afrontar de manera coordinada e integral. Todas las autoridades competentes, así como los organismos emanados de la sociedad organizada, relacionados y, por supuesto, la población en general. Entrando en materia, me gustaría comenzar que los servidores públicos del Estado de Aguascalientes debemos partir del principio de cumplir y hacer cumplir con lo mandatado por las leyes, mismas que nos ordenen y direccionan, clara y puntual para el desarrollo y una mejor convivencia como sociedad. De esa suerte, con relación al tema que nos reúne, es necesario dar cumplimiento a lo que establece la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en su artículo 27, apartado A, párrafo segundo, que señala que el órgano superior de fiscalización del Estado desarrollará su función de fiscalización conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Más adelante, en el artículo 27C del mismo ordenamiento, se establece que el órgano superior de fiscalización del Estado tendrá las siguientes facultades. Número 1, fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos, la recaudación, administración, el manejo, la custodia y la aplicación de los fondos y recursos públicos estatales y municipales, incluyendo los recursos de origen federal, en términos de los convenios suscritos conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Entregar el informe de resultados de la revisión de las cuentas públicas al Congreso del Estado. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos federales, estatales o municipales. Para complementar lo anterior, el órgano superior de fiscalización del Estado de Aguascalientes, OSFAX, en adelante, se somete a lo establecido en su marco normativo, en particular con la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes y, por supuesto, la Ley de las leyes de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación y de la Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes señalan los mecanismos a través de que cualquier persona, a través de la denuncia, pueda promover acciones relativas mediante los artículos establecidos en los títulos cuarto. Señor auditor, creo que se cerró su audio. A ver, ¿sí se escucha?
Auditor, de nueva A ver. cuenta su audio. Gracias. ¿Pudiera abrir su audio, por favor, auditor, si es tan amable? Gracias. A ver, ¿me escuchan? Sí, adelante. Bueno, respecto a la participación ciudadana al combate a la corrupción y su relación con el OSFAX, las leyes de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación y de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes señalan los mecanismos que cualquier persona a través de la denuncia pueda promover acciones relativas mediante los artículos establecidos en los títulos cuarto de ambas leyes, de los artículos 59 al 66, en los artículos establecidos en el primer caso, y 50 al 53, y del 122 al 123 en el segundo. Siendo el Congreso del Estado, la Comisión de Vigilancia o el propio OSFAX las alternativas ciudadanas para presentar las citadas denuncias atendiendo los requisitos señalados en el artículo 53 de la ley estatal. Ahora bien, la ley del Sistema Estatal Anticorrupción, que el sistema en mención se integra por el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización y de la Plataforma Digital Estatal. Más adelante, en esta misma ley, en su título tercero del Sistema Estatal de Fiscalización y Participación con el Sistema Nacional de Fiscalización, se precisa en el artículo 37 que el Sistema Estatal de Fiscalización tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los integrantes del mismo, siendo sus integrantes el propio OSFAX, la Contraloría del Estado y las Contralorías municipales o sus órganos encargados del control interno. Sus tareas inmediatas serían las de crear un sistema conforme a lo establecido por el título cuarto de la ley e informar al Comité Coordinador sobre los avances en la fiscalización locales, municipales. Además, se señala en el artículo 39 que el Sistema Estatal de Fiscalización contará con un comité rector que integran el OSFAX, la Contraloría del Estado y 7 miembros rotatorios de los órganos internos de control municipales. A la fecha, desde la publicación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes en mayo del 2017, no se ha concluido la integración plena del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes de acuerdo al citado artículo 7º, fracción tercera, por lo que urge la integración del Comité Rector, subsanando los vacíos legales que la propia ley en mención adolece, por lo que hacemos un llamado al Congreso del Estado para que tome cartas en el asunto y complemente lo pendiente. Por nuestra parte, en el marco de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, AC, ASOFIS, nos hemos reunido con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación con el propósito de impulsar una agenda nacional para la aprobación de la Ley General de Fiscalización Superior, la reactivación del Sistema Nacional de Fiscalización, la creación del Consejo Nacional de Armonización para la Fiscalización Superior y su vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción a través de una reforma a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en su artículo 42 para su creación y la actualización del convenio de colaboración y cooperación entre los entes estatales de fiscalización y la Auditoría Superior de Fiscalización, asumiendo el encargo de las OFIS para ser el coordinador de seguimiento de los acuerdos del pasado Parlamento abierto. Muchas gracias. Es cuanto. Auditor, muchísimas gracias. Agradecemos su participación.
El Comité de Participación Ciudadana ha sido un gran impulsador ante las instancias que integran el Comité Coordinador, precisamente solicitando y apelando a la coordinación de las instancias que corresponden, se puede llevar a cabo la instalación del sistema local de fiscalización. Seguros estamos que se realizará en cuanto sea posible coordinar esta instalación. Agradecemos. Damos ahora el uso de la palabra a la contadora Miriam Fabiola Gutiérrez Muñoz. Ella cuenta con una licenciatura en contador público y una maestría en impuestos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene estudios de especialidad en tributación internacional por la Universidad Panamericana. Cuenta con una licenciatura en abogado en la Universidad de Guadalajara. Es socia del Colegio de Contadores Públicos, integrante de la Comisión Fiscal Local y de la Comisión Fiscal Regional. Actualmente es presidenta del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes. Cuenta con 2 certificaciones emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, una en disciplina fiscal y la certificación general. Cuenta con 2 certificaciones en idioma francés emitidas por el Ministerio de Educación de Francia. Ha sido expositora en diversos foros del Estado y de la región en temas fiscales docentes desde el año 2016 en la Universidad Panamericana. Contadora, si es tan amable, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto el estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación del Comité de Participación Ciudadana para participar en este tan importante evento. Y bueno, pues saludo con gusto a quienes hoy me acompañan en este panel, a la licenciada Alejandra Yasmín González Sandoval, comisionada presidenta del Comité de Participación Ciudadana, y aprovecho también para saludar a los demás integrantes, la señora Josefina, José de Jesús, de Control José de Jesús Suárez, Francisco Aguirre y Salvador Vázquez. Muy buenos días. También saludo al licenciado Francisco Martín Muñoz Castillo, auditor superior del órgano superior de fiscalización del Estado de Aguascalientes, una gran tarea de este órgano del Estado. Y saludo también a la diputada Yolitzin Aleli Rodríguez Sendejas, presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso, del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, y a la contador público Brenda Reséndiz, titular del órgano interno de control del municipio de Aguascalientes. La verdad es que estar entre profesionales de la Contraloría y de la Auditoría, pues la verdad es que es un privilegio y bueno, pues también un gran reto. A través del Colegio de Contadores Públicos, pues ha sido muy importante para el Colegio de Contadores Públicos a lo largo de muchos años, pues el tema de anticorrupción. Como ustedes saben, somos integrantes del Comité Ciudadano Anticorrupción y ha sido una de las grandes tareas del colegio el unirse los esfuerzos a las autoridades, a la sociedad civil en este tema. Y bueno, pues la corrupción nace en la sociedad, no nace en otro planeta, nace en nuestra sociedad, con nuestras personas, con nosotros como ciudadanos, y es aprovechada por algunas personas que tienen cierta autoridad. Y entonces, cuando pretendemos no cumplir nuestras obligaciones, cuando pretendemos no cumplir las leyes o alguna regulación y pretendemos que esa falta no tenga consecuencias o queremos tener preferencias, rechazando o dañando la sana competencia, pues entonces estamos hablando de un tema de corrupción. Regulaciones ausentes, deficientes, no claras o no adecuadas a la realidad, impunidad, ausencia de fiscalización son campo fértil para la corrupción. Y esta corrupción tiene muchos rostros. La podemos ver con rostro de informalidad, de ausencia de preparación, de desigualdad, de salarios bajos, de inconformidad, de impunidad. Es síntoma de una sociedad que está enferma. La OCDE, en su documento Getting It Right, Prioridades Estratégicas para México del año 2018, en su capítulo 3, dedicado al fortalecimiento de la gobernanza pública, dedica todo este análisis al tema de gobernanza en el Estado mexicano. Y señala algunas cuestiones que voy a resaltar en este momento.
señala la necesidad de que haya un crecimiento fuerte, incluyente y sustentable, el que requiere instituciones sólidas. Y menciona en su análisis que el sector público mexicano es débil en recursos humanos y financieros. La corrupción ha permeado una parte importante del tejido institucional y el Estado de Derecho es frágil, lo que erosiona la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos e impide una implementación eficaz de las políticas públicas. Conocedores de que la corrupción no se reduce al sector público, sino que vive y convive en el sector privado, es importante que las autoridades y la sociedad civil se unan en la lucha contra la corrupción. Y además, contar con un comité que reúna encargados de fiscalización, encargados de contraloría en el sector público, pues es de gran importancia, porque implica la tarea de avanzar en la lucha contra la corrupción y que esta lucha cuente con aportaciones de estos integrantes, con toda la experiencia y con todo el conocimiento que ellos reúnen en la tarea de la implementación de acciones concretas y mecanismos que mejoren la fiscalización y el uso de los recursos de nuestro país. El uso de los recursos o el gasto público, recordemos que la Constitución establece la obligación de todos los mexicanos de contribuir al gasto público, de acuerdo con sus posibilidades, de acuerdo de manera proporcional, equitativa, de acuerdo como las leyes lo establezcan, ¿no? Pero es tarea de todos los ciudadanos el gasto público. Entonces, los recursos del gasto público provienen del patrimonio de los ciudadanos. Es por ello que es importante para los ciudadanos que el uso de los recursos que aportamos al Estado mexicano pues sean usados de manera eficiente. Estamos afectando nuestro patrimonio personal en beneficio de la sociedad y lo entendemos como tal, ¿no? Entendemos que los beneficios, la riqueza de lo que hemos sido dotados o que hemos ido generando, pues no es nada más para uso personal, sino es para beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces, pues es por ello que para nosotros como ciudadanos, como profesionistas, como mexicanos, pues es importante que se implementen estrategias que optimicen la eficiencia, eficacia y transparencia del gasto público y además pues que haya un combate contra la corrupción. Es de nuestro interés que exista un efecto redistributivo del sistema fiscal y de transparencias que garantice un crecimiento sustentable y sostenible para toda la población. Dado la importancia del uso de recursos, requerimos que las tareas de fiscalización, las profesionistas, los servidores públicos, sobre todo aquellos que están involucrados con el uso y administración de recursos, cuenten con desarrollo profesional, cuenten con profesionalización de sus áreas de trabajo. Y bueno, pues en el caso del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, al que el colegio es afiliado, hemos desarrollado la certificación en tema de contabilidad y auditoría gubernamental, que es para ello que permite a los funcionarios, a los especialistas, contar con toda una serie de conocimientos relacionados con el tema de los uso, transparencia de los recursos. Y de hecho, el día de hoy, 40 personas de la Secretaría de Finanzas están en las instalaciones del colegio presentando precisamente este examen de certificación. Entonces, es por ello una tarea muy importante que hemos, impulsados desde las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos. Bueno, pues también se requiere de mayor capacitación para el personal que administra y registra la cuenta pública y además se requiere absoluta independencia de los servidores públicos que hacen labores de contraloría y fiscalización. Se requiere que los procesos sean transparentes tanto en el uso de los recursos como en la fiscalización, en la asignación de auditores externos e internos que hagan las labores de fiscalización. Creemos que las contralorías internas, así como los auditores externos, deben de tener absoluta independencia y deben de ser asignados con procesos transparentes y debe darse seguimiento a sus informes y observaciones. Definitivamente el Sistema Nacional Anticorrupción es el organismo o es el ente que permite o que contribuye a que los distintos órganos de control de la administración pública estatal y federal
continúen laborando o ejerciendo diversas acciones en pro de la lucha contra la corrupción. Y bueno, finalmente, aumentar la confianza en el gobierno al fortalecer la capacidad de respuesta, su confiabilidad, su apertura, integridad e imparcialidad en las instancias públicas permitirá tener una mejor sociedad. Garantizar la protección integral de los denunciantes de corrupción y otras conductas indebidas en los sectores públicos y privado, mediante la provisión específica de represalias, protección de confidencialidad de los informes y una mejor definición y formalización de los canales de audiencia, permitirá que los ciudadanos participen de manera más puntual en los procesos de fiscalización. Y bueno, finalmente creemos que es importante que se dote de acción vinculante a las resoluciones de los comités ciudadanos de control. Bueno, pues agradezco el espacio y este es parte de mi mensaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias, contadora. Agradecemos su participación. Creemos también nosotros y estamos convencidos del Comité de Participación Ciudadana que en la actualidad no se puede ignorar el papel de la sociedad como coadyuvante en la fiscalización de los recursos públicos, ya que la participación de la ciudadanía en tareas de fiscalización permite mejorar la amplitud y profundidad de las auditorías e incrementar la confianza en las instituciones públicas. Muchísimas gracias, contadora. Cederemos ahora el uso de la palabra a la licenciada Brenda Ivette Reséndiz Macías. Me permito hacer la presentación de su semblanza. Ella cuenta con grado de estudio de licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Realizó estudios en posgrados con grado de diplomas en Amparo, Derecho Procesal, Civil y Mercantil, Derecho Civil por la Universidad Panamericana. Fue titular del área jurídica de la Secretaría de Desarrollo Social. Fungió como subdirectora de la Dirección de Auditoría y Revisión de Cuenta Pública del órgano superior de fiscalización del Estado de Aguascalientes. En la Fiscalía General de Justicia se desarrolló como directora de investigaciones foráneas, directora de averiguaciones previas, agente del Ministerio Público, adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas. Se ha especializado en temas de psicología y género en la Procuración de Justicia por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de México. Instrumentación del Sistema Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias, Argumentación Jurídica y Análisis de Información por parte del Instituto Estatal de Seguridad Pública de Gobierno del Estado. Actualmente se desempeña como titular del órgano interno de control del municipio de Aguascalientes. Licenciada, adelante, por favor. Buenos días, les agradezco a todos la invitación para participar en este foro conmemorando el Día Internacional contra la Corrupción. Es grato para mí poder expresar aquí las opiniones con el fin de aportar ideas o experiencias que he tenido en el transcurso del ejercicio del servicio público. Yo me voy un poco ya directo a las preguntas que nos han realizado al inicio de esta reunión. ¿Por qué es importante la instalación del Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización? Como lo han dicho, el tema de corrupción pues es un tema prioritario que atender para los gobiernos. El hecho de que se instale este comité rector por las principales autoridades fiscalizadoras en el estado y en los municipios pues nos permite homologar criterios que en ocasiones al interpretar o al realizar el análisis del gasto financiero, de la cuenta pública, de la obra pública, podemos tener diferentes criterios al momento de aplicar el análisis que hacemos. Entonces, el hecho de que podamos tener estas mesas de reunión con las autoridades fiscalizadoras, podemos de alguna forma implementar la homologación de criterios que nos permitan ser más asertivos en la revisión de los recursos públicos.
Otro punto importante para mí en que creo conveniente y pertinente que se instale este comité rector del Sistema Estatal de Fiscalización, pues es fortalecer las mejores prácticas. Creo que nuestro personal que integra las instituciones fiscalizadoras deben tener un constante capacitación, conocimiento sobre el trabajo que realizan, actualizaciones, para efecto de que puedan ellos realizar su trabajo y ser asertivos en las tareas que realizan. Otro punto que quisiera compartir o como una propuesta al momento en que se pueda lograr esta instalación del comité coordinador, pues sería foros de capacitación en las que participen de manera contemporánea o de manera unida personal de todas las autoridades fiscalizadoras, de acuerdo a los perfiles o a los temas en que se pudieran impartir, pero que de alguna manera estos organismos, estas instituciones o autoridades fiscalizadoras, pues podamos coadyuvar entre sí para efecto de que se pueda brindar esa capacitación a nuestros auditores. Ahora bien, los retos para el gasto público, creo que ese es un reto muy importante porque sí comentaba en este caso mi compañera Miriam que hay ausencia de auditorías. Entonces, en este caso creo que igual nos vamos al fortalecimiento de los órganos internos de control, en el sentido de que debemos dirigir esta acción al recurso humano, o sea, son nuestros auditores, los perfiles que necesitamos en los órganos internos de control deben ser también asertivos para llevar a cabo estas revisiones de auditoría, capacitación, conocimiento, tecnología, dotarlos de equipo de trabajo que les permita realizar esta tarea con mucho mayor asertividad en la planeación y en la ejecución de auditorías y en el desempeño de sus actividades. El tercer punto que nos comparten de cómo fortalecer la vigilancia constante y la adecuada rendición de cuentas sobre el desempeño de las instituciones públicas, creo que mi opinión en este sentido y con la experiencia que he tenido en el municipio de Aguascalientes, bueno, y ya también un poco en la ejecución de auditorías en el órgano superior del Estado, creo que se le debe dar un poco de más auge o más importancia a las auditorías del desempeño. Si dirigimos como órganos de control interno la revisión a las instituciones respecto a estas auditorías de desempeño, nos permite enfocarnos al recurso humano. ¿Qué nos hace falta? O sea, nos hace falta que las personas, los servidores públicos conozcamos en cada dependencia las atribuciones que tenemos y cómo mejorar nuestra actividad diaria. Eso hace pues que tengamos conocimiento de las atribuciones que tenemos y poder minimizar los riesgos en cuanto a integración de documentación, integración de expedientes, ejercicio del gasto público. Creo que sería un aporte personal de mi parte. En este sentido, creo que la auditoría del desempeño nos podría dar muchos resultados positivos. Ok, en el siguiente punto, de cómo generar mayor coordinación entre los distintos órganos de control de la administración pública estatal y federal, bueno, creo que ya este punto se refiere o me regreso un poquito a lo que es el comité rector del sistema estatal. Creo que debe de haber mayor comunicación entre las autoridades fiscalizadoras, una comunicación institucional eficaz que nos permita compartir precisamente, aparte del conocimiento, esas experiencias que nos han dado buenos resultados y que conlleva a dar también resultados a la ciudadanía, que pues a ellos nos debemos como servidores públicos.
Bueno, por último, de cómo fortalecer la participación ciudadana en los procesos de fiscalización. Creo que eso es una parte que incluso hemos visto también con el tema de transparencia, que es el desconocimiento de la ciudadanía respecto a las herramientas que tiene para poder participar en este tipo de actividades en los gobiernos. A nivel municipal, creo que, y en mi experiencia con la Secretaría de Desarrollo Social, hemos llevado o coadyuvado en este fortalecimiento de la cultura también de la participación ciudadana. Tenemos normativa municipal que nos permite implementar estas instituciones de ciudadanos organizados para poder vigilar la ejecución de programas sociales o de las actividades del gobierno. Por ejemplo, hablo de los comités que ya alguno de nuestros compañeros lo comentó, los comités de concertación de obra, la Contraloría Social en recursos federales, incluso la Contraloría Social la hemos implementado ya en programas sociales municipales, ya no solo en el recurso federal. Esto es una cultura y creo que lleva un proceso de conocimiento, pero el deber de nosotros como autoridades también es pues hacer la debida difusión con la ciudadanía, porque eso agranda la confianza hacia la actividad que nosotros desplegamos como gobiernos. Entonces, el hecho de que se fortalezca la instalación de comités ciudadanos en los diferentes ámbitos de las actividades gubernamentales, pues nos permite también como una acción preventiva a la corrupción. Bueno, creo que sería mi participación. Fui muy precisa en los puntos que me mencionaron, pero espero que sea de agrado para ustedes, de aportación. Muchísimas gracias, licenciada, muy amable. Sí, en efecto, como lo menciona usted, la integración de estos comités ciudadanos nos ayuda precisamente de manera tal que la participación ciudadana es un mecanismo clave para ayudar a los gobiernos a mejorar los resultados relativos al desarrollo. Los gobiernos admiten cada vez más que la participación ciudadana y el aprovechamiento de su capacidad pueden aumentar considerablemente el impacto, la pertinencia y la legitimidad de los procesos de auditoría. Muchísimas gracias. Cedemos ahora el uso de la palabra a la maestra Alejandra Yasmín González Sandoval, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes. Me permito dar lectura a su semblanza. Actualmente es presidente del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes. Es maestra en Administración con distinción en Finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Aguascalientes. Licenciada en Mercadotecnia por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se ha desempeñado en diversos cargos directivos en la iniciativa privada, fundadora de una asociación civil enfocada al área educativa con orientación humanística. Participó en congresos internacionales en desarrollo humano, arte y pedagogía, propulsora de programas basados en valores que permiten concientizar y prevenir acciones que van en contra de los valores éticos humanos, promotora de política social a través de programas que fomenta la inclusión, equidad y la educación como un derecho universal. Maestra, si es tan amable, por favor. Muchísimas gracias, comisionada Josefina. Saludo con mucho gusto a todos los que nos acompañan en este foro, a la diputada Yolitzin Rodríguez, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Contadora Miriam, gracias por tu siempre apoyo incondicional al comité. A la licenciada Brenda, titular del órgano interno de control del municipio, muchas gracias por su participación. Y al señor auditor, a quien agradezco también el tiempo y el apoyo que se ha brindado al Comité de Participación Ciudadana. Permito también enviarle un cordial saludo al maestro Manuel Rodríguez, que bueno, no nos pudo acompañar, pero tuvo el gentil gesto de mandarnos un video que esperamos lo podamos transmitir en un ratito más. Luego estas cuestiones de tecnología nos complican un poquito. Saludo también con mucho gusto a mis compañeros del Comité de Participación Ciudadana, que sin duda somos un gran equipo y con ello vamos avanzando poco a poco en esta lucha. Y bien, en este día que conmemoramos el Día Internacional en contra de la Corrupción, que las Naciones Unidas hace con el propósito de crear conciencia de los efectos negativos que tiene para el desarrollo de los
países. Y con este foro, mis compañeros del Comité de Participación Ciudadana y su servidora, de alguna manera buscamos, por un lado, sensibilizar sobre la problemática de la corrupción y sobre todo la importancia de la participación ciudadana en esta lucha. Debemos admitir que en México la corrupción es un problema creciente y extendido y además muy arraigado, que va desde el plano individual hasta el familiar, desde lo local hasta lo nacional, y sus consecuencias repercuten en toda la sociedad, no solo por los efectos negativos en la economía, sino que también incrementa un sentimiento de inseguridad, deteriora la calidad de vida de los ciudadanos y sobre todo lo más triste es que genera desconfianza hacia las instituciones que son las encargadas de procurar y administrar justicia, socavando el Estado de Derecho. Pero bien, desde hace 5 años se ha iniciado una etapa en el combate a la corrupción con la promulgación de la reforma de la Constitución Política en su artículo 113, así como la publicación de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción y las leyes de los sistemas estatales anticorrupción. Y se han llevado a cabo esas reformas importantes para involucrar a la ciudadanía en las tareas de fiscalización. Es decir, ya lo comentaban los que me predecieron en la palabra, en la vigilancia del uso de los recursos públicos. Y de estas reformas y la creación de nuevas leyes nace el Sistema Nacional Anticorrupción y por lo tanto sus sistemas estatales, que estos sistemas tienen 3 bases importantes. Uno, el comité rector, otro, el comité de participación ciudadana y el otro pilar es el sistema estatal de fiscalización. Uno de los objetivos principales de estos 3 pilares es fortalecer la vigilancia constante y adecuada de la rendición de cuentas sobre el desempeño de las instituciones públicas, generar mayor coordinación entre los órganos de control de la administración pública de todos los niveles, tanto estatal como federal y municipal, y además fortalecer la participación ciudadana en los procesos de fiscalización. La ley del sistema estatal establece en su artículo 37 que el sistema estatal de fiscalización estará integrado por el órgano superior de fiscalización del Estado, que su titular nos acompaña ahora, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, es decir, la Contraloría, y las Contralorías municipales, como ya lo mencionaba el licenciado Francisco, el señor auditor. Esas son por siete Contralorías municipales que van rotándose, y su objetivo principal es establecer acciones y mecanismos de coordinación entre sus integrantes y promover intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. La fiscalización de los recursos públicos es de especial relevancia para acotar la corrupción en el sector público. El buen uso de estos recursos nos concierne a todos, ya que, como bien lo dijo la contadora Miriam, proviene del pago de nuestros impuestos. Entonces, nos debe interesar de sobremanera participar en esto. Bien, con el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales a través de los comités de participación ciudadana, cuyo presidente también está al frente de todo el Sistema Nacional Anticorrupción, esto permite a los ciudadanos un papel de liderazgo y contrapeso en esta lucha contra la corrupción y la fiscalización desde la perspectiva de que la ciudadanía puede aportar insumos valiosos para la fiscalización. La participación ciudadana ha sido reconocida en la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública como una dimensión fundamental en la rendición de cuentas. Asimismo, la participación ciudadana es reconocida como un derecho por las sociedades democráticas contemporáneas. Las instituciones internacionales y regionales que agrupan a las entidades de fiscalización superior, como la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, por sus siglas en inglés,
y la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, o LACEFS, han destacado la relevancia de la participación ciudadana para la labor fiscalizadora e incrementar la confianza pública, esa que hablábamos hace ratito, que tanto se ha deteriorado. Dado que las entidades fiscalizadoras superiores, ya sean Contralorías Generales, Auditorías Superiores o Tribunales de Cuentas, tienen la capacidad para auditar solo una muestra limitada de recursos públicos. La inclusión de la ciudadanía en la fiscalización permite realizar un control paralelo y aportar conocimientos cualitativos sobre la forma en que se está ejerciendo el gasto y contribuir así a un mayor impacto de la fiscalización en torno a las prioridades de la sociedad. Hasta aquí dejo mi participación por el momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Presidenta. Agradecemos tu participación. Y bien, como tú lo comentas, en México las reformas anticorrupción crearon diversas formas para involucrar a la ciudadanía en la fiscalización. Se creó un comité de participación ciudadana, cuyo presidente también está al frente de todo el sistema, ¿sí? Lo que da a los ciudadanos de por sí un papel de liderazgo y contrapeso en la lucha contra la corrupción y la fiscalización. Además, las reformas fortalecieron el rol de la auditoría, que ahora puede hacer auditorías en tiempo real, y se creó la figura de la denuncia fundada y motivada. Muchísimas gracias. Continuamos ahora, retomamos la presentación del video que nos hizo llegar el titular del órgano interno de control del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Manuel Rodríguez Munillo. Comisionado, si nos apoyas, por favor. Hola, buen día. Es para mí un gusto poder participar en este evento, convocado por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes. Aprecio la invitación de la comisionada presidenta, maestra Alejandra Yasmín González Sandoval, al foro La Participación Ciudadana en la Fiscalización de los Recursos Públicos. Tema por demás relevante y de interés no solo para quienes nos conciernen estos temas, sino para toda la ciudadanía, porque a través de la participación ciudadana, la fiscalización de los recursos puede ser exitosa. Es un gusto poder compartir este foro con las distinguidas personalidades que forman parte de él. Francisco Martín Muñoz Castillo, auditor superior del órgano superior de fiscalización del Estado de Aguascalientes. Arnoldo Hernández Gómez Palomino, titular de la Contraloría del Estado de Aguascalientes. Yolitzin Alelí Rodríguez Sendejas, diputada presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes. Brenda Ivette Recendis Macías, titular del órgano interno de control del municipio de Aguascalientes. Y Miriam Fabiola Gutiérrez Muñoz, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, Asociación Civil. Es para mí un placer poder compartir este foro con ustedes. Me gustaría hacer una pequeña remembranza de cómo es que nace lo que hoy conocemos como Sistema Nacional Anticorrupción. Como ustedes saben, el contexto en el que se da la reforma constitucional allá por el año 2016 es debido a la coyuntura política y dado los hechos acontecidos en ese momento, en donde, entre otras cosas, salió a la luz el tema de la Casa Blanca mexicana, y es aquí donde la participación de la ciudadanía organizada fue fundamental para impulsar las reformas constitucionales y posterior emisión de las leyes que hoy rigen nuestro actuar en materia de responsabilidades administrativas. ¿Y a qué voy con esto? Esto se logró gracias a la participación ciudadana que se unió en torno a un tema de interés nacional y que además luchó desde su trinchera para llevar esta reforma al Congreso de la Unión, pero además peleó por tener un espacio en este sistema nacional, siendo que el día de hoy es un ciudadano quien preside
el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, ente encargado de establecer las directrices que se habrán de seguir en el combate a la corrupción y fiscalización de los recursos públicos. Claro ejemplo de lo que los ciudadanos organizados podremos lograr. De esta forma, debemos entender al sistema anticorrupción como la instancia mediante la cual la sociedad participa de una manera activa en la toma de decisiones para el combate de la corrupción. Y esta participación de la sociedad y de la ciudadanía conlleva poder distinguir la fiscalización de las diferentes especies de recursos públicos, ya que debemos entender estos de una manera más amplia. Es decir, debemos entender, por esto, no solo los recursos económicos que maneja un ente de gobierno, sino a los recursos materiales y humanos con que cuentan las dependencias, las entidades y desde luego los órganos constitucionales autónomos, los cuales desde luego que son fiscalizables. Y déjenme les platico una anécdota de hace algunos años y que me pasó siendo titular de un órgano interno de control en una dependencia del gobierno federal. Y con lo que será un buen referente de la participación ciudadana y de la importancia que tienen en los temas que nos ocupan. En el sexenio pasado, como ya lo comentaba, fui titular de un órgano interno de control de una entidad del gobierno federal, en donde nos llegó una denuncia de un ciudadano, que dicho sea de paso, esta denuncia fue una denuncia anónima, en donde este ciudadano nos denuncia al titular de esta institución, haciéndonos del conocimiento que éste habría contratado a sus familiares por afinidad dentro de este ente. Una vez que empezamos con las investigaciones, solicitamos diversa información de dependencias estatales, municipales, incluso en algún momento alguna dependencia del gobierno federal. Y una vez que concluimos esta etapa de investigación, podemos determinar la probable responsabilidad administrativa de este servidor público, por lo que iniciamos un procedimiento administrativo de responsabilidades en el cual se encontró culpable a este servidor y se le impuso como sanción la destitución del puesto y la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión por un periodo de 10 años en la administración pública, sea municipal, estatal y desde luego la federal. Una vez impuesta esta sanción, es que el servidor público recurre esta resolución, dándonos en primera instancia el Tribunal Federal de Justicia Administrativa la razón, ya que logramos acreditar el apego a la legalidad de nuestra resolución. Una vez dictada esta sentencia, el servidor público, como es su derecho, promueve un amparo ante un tribunal colegiado dependiente del Poder Judicial de la Federación, en donde, seguido el procedimiento, de nueva cuenta se ratifica la validez de la resolución que desde el órgano interno de control se emitió. ¿Y por qué les cuento esto? Esto es por dos cosas. Una, la primera y muy importante, destacar la participación ciudadana, en donde se nos hace del conocimiento estos hechos, que difícilmente se hubieran podido detectar a través de cualquier medio ordinario de las actividades que de manera regular realiza un órgano interno de control y en donde la ciudadanía es nuestro gran aliado. Y la segunda, señalar y ser enfático en que quienes ejercemos un cargo de responsabilidad en el combate a la corrupción debemos tener los conocimientos, la preparación, pero sobre todo debemos ser eficaces y eficientes en nuestro actuar. Otro ejemplo multireferenciado de la participación exitosa de los ciudadanos en el combate de la corrupción lo podemos encontrar en el movimiento que impulsó y que generó la famosa declaración 3 de 3. Esta declaración que todo servidor público debe presentar, sin importar el nivel jerárquico que tenga. Pues con estos breves pero sustanciosos ejemplos, se pone en realce que la participación ciudadana en torno de gobernanza
permite maximizar el ejercicio público, pero sobre todo su fiscalización. En suma, hoy en día no podemos entender el combate de la corrupción sin la participación ciudadana. Así y solo así es como podremos generar mejores resultados para México. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del titular del órgano interno de control del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para cerrar el foro, haremos ahora la participación de nuestros invitados con las conclusiones de cada uno de ellos, siguiendo el orden inicial. Iniciaríamos con la diputada presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso del Estado de Aguascalientes, licenciada Yolitzin Rodríguez Cendejas. Diputada, adelante, por favor. Muchas gracias. Nuevamente agradecer la invitación a este importante foro, la participación ciudadana en la fiscalización de los recursos. Sumamente importante y valiosa y enriquecedora la participación de quienes me antecedieron. Ya llevo ahí algunas anotaciones en el que podemos trabajar desde la competencia del legislativo. Asimismo, bueno, señalar algunos temas, me voy a permitir referenciar algunos temas que comentaron mis compañeros panelistas. Como bien dice la maestra Alejandra Yasmín González, el comité, bueno, el andamiaje legal ya existe, sobre todo respecto del sistema estatal anticorrupción, asimismo del comité rector del sistema estatal de corrupción. Es una figura que ya está contemplada legalmente, que es un trabajo del legislativo que ya se hizo. Sin embargo, pues siempre habrá áreas de oportunidad y cosas que mejorar al respecto, y por supuesto estamos en esa dinámica y en esa tónica. Importante resaltar lo que comentaba la contadora Miriam Gutiérrez, de la profesionalización que se requiere en el tema de los servidores públicos, pero también así de quienes realizan la fiscalización, pero también sumamente importante darles esa independencia en el actuar y en la participación del ejercicio de fiscalización que realizan día con día. Y eso lo quiero concatenar con algo que comentaba la presidenta Alejandra González del CPC respecto al tema del INTOSAI. Es muy importante mencionarlo, porque si bien los servidores públicos que ejercen el recurso público deben de actuarse con imparcialidad, pero también de manera integral, también así quienes realizan la fiscalización, y esto es precisamente lo que mide el INTOSAI, la integridad con la que se dirigen los servidores públicos y la ética con la que se dirigen los servidores públicos que se realizan que se dedican específicamente al tema de la fiscalización. Es importante esa parte también, porque son quienes realizan las auditorías, e importante que haya una congruencia también en ese sentido. Retomando precisamente lo que comenta también la contadora Brenda Reséndiz, que ella, bueno, está en el órgano interno de control del municipio capital, municipio donde se manejan recursos, una cantidad de recursos importante, enriquecedora su participación, destacando que pues sin duda el tema de la transparencia es clave precisamente para llegar y fortalecer esa participación ciudadana en el manejo o en el seguimiento que se le dé al manejo de los recursos, fortalecer así los comités ciudadanos, indispensable, y así también pues retomaría el tema que comentaba yo en mi participación inicial, fortalecer el tema de la Contraloría Social, darle más auge, pero sobre todo dotar a los ciudadanos de esa confianza y de esa certidumbre de que al participar no van a ser señalados, no van a estar sujetos a ninguna situación de vulnerabilidad en su persona. Sobre todo también para el tema de cuando se realiza una denuncia, que lo comentábamos ya también inclusive en una reunión ahí con el CPC, importante esa inquietud que tienen, porque ustedes lo ven día con día, que los ciudadanos pues tienen ese miedo y esa inquietud de que al denunciar algún hecho sean sujetos de alguna situación vulnerable. El tema de la coordinación entre las instancias de control, importantísima, que es ahí prácticamente la razón de ser del comité rector
del Sistema Estatal Anticorrupción, esa coordinación que debiese existir en el tema operativo, en el tema de compartir las mejores prácticas, como bien lo dijo la contadora Brenda Reséndiz, que abonen precisamente a esa eficiencia y eficacia en el actuar diario de todos los que estamos involucrados de alguna manera directa o indirectamente en la vigilancia de los recursos públicos. Finalmente, bueno, reiterar que soy convencida de que la corrupción se debe prevenir, principalmente debe ser preventiva y no correctiva. Sin embargo, bueno, para esto creo que hace falta fortalecer también en las entidades el tema del control interno, que sería el tema del mecanismo de prevención, y a su vez también darle el auge e informar y capacitar a los ciudadanos en el tema de transparencia, porque si hay un desconocimiento hoy en día de que se pueden utilizar las herramientas y que eso abonaría mucho para que también los servidores públicos estuvieran en la conciencia de tener el ejercicio transparente de los recursos. Finalmente, bueno, lo que comentábamos ya, fortalecer la participación social a través de las contralorías sociales es muy importante, es una figura que debiésemos darle el peso que realmente tiene desde todos los ámbitos y todas las trincheras de los que estamos aquí presentes. Entonces, finalmente agradecer a este importante foro que promueve el Comité de Participación Ciudadana, pero más allá del foro, agradecerle al Comité de Participación Ciudadana el interés y la inquietud y el impulso que le están dando a este tema en contra de la corrupción, al tema de la transparencia y el fortalecer el esquema de denuncias para precisamente llegar a un tema de prevención de la corrupción. Muchas gracias a todos y estoy a sus órdenes desde el Congreso del Estado. Muchísimas gracias, diputada, por sus palabras. Damos ahora el uso de la palabra al licenciado Francisco Martín Muñoz Castillo, auditor superior del órgano superior de fiscalización del Estado de Aguascalientes. Si es tan amable. A manera de conclusión, me gustaría comentar que incidir en mejorar la participación ciudadana en la fiscalización de los recursos públicos es necesario coordinar los esfuerzos de todos los actores involucrados en la atención del combate a la corrupción, las autoridades competentes desde el Congreso del Estado, la Contraloría del Estado, los órganos internos de control de los municipios, el propio OFAC y las demás entidades de la administración pública, pero también los organismos de la sociedad civil organizada, mejorar los instrumentos y mecanismos legales relacionados con esta tarea tan importante, realizar actividades coordinadas para fortalecer la participación ciudadana y la cultura de la denuncia y su atención y seguimiento. Acabar con la corrupción en el desempeño de las instituciones públicas es un trabajo de largo aliento, permanente y consistente. No basta la amplitud de las auditorías, sino las vinculamos a la aplicación de las responsabilidades que legalmente deben de ser aplicadas a los servidores públicos involucrados en las faltas administrativas en general. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación, auditor. Muy amable. Damos ahora el uso de la voz a la contadora Miriam Fabiola Gutiérrez Muñoz, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes. Bueno, pues ya comentaba yo que el crecimiento fuerte, incluyente y sustentable, pues requiere de instituciones sólidas. Y es necesario implementar una estrategia que optimice la eficiencia y transparencia del gasto público. Y ya hablaba yo que
pues el gasto público es el dinero de todos nosotros, ¿no? El dinero que aportamos. Los recursos para el gasto público es el dinero que aportamos todos nosotros. Entonces es por ello que es muy importante pues el combate a la corrupción. Entonces, contar con un marco ético de actuación de los servidores públicos que les garantice absoluta independencia. Y además coincido con la conclusión de la licenciada Yolitzin Rodríguez, que hablaba de la profesionalización de los servidores públicos, principalmente aquellos que están involucrados con el uso y administración de los recursos. Y bueno, para ello les reitero que el Colegio de Contadores Públicos puede aportar información ¿cómo se llama? Formación valiosa en ese sentido. Y concluyo diciendo que la administración pública íntegra y transparente que permita una redistribución adecuada de la riqueza y un uso eficiente de los recursos que los ciudadanos aportamos solo puede ser lograda con la participación conjunta de autoridades y sociedad. Y la labor de organismos de control y fiscalización tiene un rol protagónico en el logro de ese objetivo. Bueno, pues agradezco al Comité de Participación Ciudadana la invitación a participar en este evento. Buen día. Muchísimas gracias, contadora, muy amable. Cedemos el uso de la voz a la licenciada Brenda Ivette Reséndiz Macías, titular del órgano interno de control del municipio de Aguascalientes. Licenciada, adelante. Gracias. Les agradezco de nueva cuenta pues esta oportunidad de poder compartir con ustedes estos conocimientos y experiencias. Me llevo también mis notas. Coincido con mi compañera Yolitzin en el sentido de que el combate a la corrupción debe de ser de manera preventiva y no reactiva. Creo que son puntos específicos con los que yo me quedo. El primero, continuar fortaleciendo el control interno a través de del fortalecimiento de la profesionalización de los órganos internos de control y dependencias y entidades de los gobiernos en los 3 niveles, municipal, estatal y federal. Otro punto es la comunicación interinstitucional de los órganos fiscalizadores, que espero que se logre y se lleve a cabo a través de la instalación del comité rector. Porque creo que a través de ese nivel de comunicación que puedan tener, podemos llevar a cabo muchas acciones positivas en beneficio de nuestra ciudadanía. Y por último, ser autoridades proactivas. Creo que a veces nos dedicamos como servidores públicos a cumplir la ley. Sin embargo, lo vemos como una carga, ya debe de ser también como parte de nuestra cultura, porque es algo positivo para nosotros. Entonces, así como nace también la cultura de la transparencia y ahora el sistema estatal anticorrupción, que ya llevamos un tiempo, pues ir fortaleciendo de esta forma, ya no quedarnos con los requisitos que siempre nos piden, tanto el sistema estatal, transparencia, sino ir más allá como autoridades de gobierno, en el sentido de que permita la participación ciudadana, fortalecerles a ellas, hacerles llegar las herramientas que necesitan, pues para poder solicitar, para poder participar, para poder vigilar y que nos permita hacer una mejor sociedad. Sería todo. Gracias y saludos. Muchísimas gracias por sus palabras. Cedemos ahora el uso de la palabra a la maestra Alejandra Yamil González Sandoval, comisionada presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Muchas gracias, comisionada. Pues bien, además de contar con un marco ético de actuación de los servidores públicos, creo que también la importancia de sensibilizar sobre lo que afecta a la corrupción en todos los ámbitos de la sociedad. Debemos hacer un frente unido para trabajar la multiplicidad de los aspectos que originan y mantienen esta corrupción. Por un lado, la parte ciudadana, y hablo de ciudadanos involucrando servidores públicos también. Yo creo que cada uno de nosotros puede aportar con el fortalecimiento de actitudes que lleven a la construcción de valores que tengan en cuenta el bien común. Comencemos por mejorar nuestro metro cuadrado y también por reconocer la importancia de la participación ciudadana en todos los aspectos, ¿sí? En esta lucha contra la corrupción y en especial en la fiscalización. Debemos reconocer también que la participación ciudadana
permite contribuir a la identificación de potenciales riesgos. Es por esto que le insto al señor auditor que nos acompaña y le agradezco mucho su siempre colaboración, al Contralor del Estado, para que sumen esfuerzos para seguir impulsando la instalación del Comité Rector del Sistema Estatal Anticorrupción, a fin de que este pilar que hoy por hoy hace falta en nuestro sistema se encuentre completo y de esta forma podamos consolidar nuestro sistema estatal anticorrupción y seguir siendo ejemplo a nivel nacional. Como presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción, les invito a seguir avanzando en la consolidación de nuestro sistema, a fin de tener un mejor control y fiscalización de los recursos públicos. Agradezco mucho a nuestros panelistas, que sin duda alguna sus aportaciones nos enriquecen. A mis compañeros del Comité de Participación Ciudadana, les doy las gracias y los invito a seguir redoblando esfuerzos en esta lucha. A los medios de comunicación, les agradezco mucho el interés, el apoyo y seguimiento en estos foros. A todos los que nos siguen, les mando un abrazo y los invito a que participen. Recordemos que una democracia sólida requiere una participación activa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidenta. Sin duda, la prevención y el combate a la corrupción es tarea de todos, desde el ámbito en que nos encontremos. Debemos actuar con ética y honestidad para que juntos construyamos un Estado libre de corrupción. En nombre del Comité de Participación Ciudadana, agradezco la participación de cada uno de nuestros panelistas en este importante foro denominado la participación ciudadana en la fiscalización de los recursos públicos en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Combate a la Corrupción. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Miriam. Gracias, diputada. Gracias, auditor. Gracias a todas y a todos. Saludos. Buen día.